A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 17 de enero del año 2025. El título del editorial de hoy se llama Miedo o incapacidad, con signos de interrogación. Es decir, ante Trump y su gobierno y su gobernación en este país, su gobierno actúa así por miedo o por incapacidad. ¿Por qué hago esta pregunta? Miren, lo peor que puede hacer un gobierno o un gobernante ante un gobernante como Trump, que todavía no lo es, será gobernante a partir del lunes 20 a las 11 de la mañana, o las 12 hora de allá, aquí las 11, no sé cómo está, u 11 y aquí las 12, lo que quieran, porque además no va a ser al aire libre por las bajísimas temperaturas que se espera se presenten el lunes en la ciudad de Washington, la capital de aquel país. Entonces lo van a hacer dentro del Capitolio. Y luego habrá una celebración en algún lugar cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese tipo de gobernante, lo peor es exhibir la incapacidad de este gobernante o de un gobierno. Exhibir su incapacidad es más grave que el miedo que tiene. En este caso, esta mujer está mal en las dos partes. Es miedosa, le tiene miedo al bulto, le tiene miedo a Monreal, a Dan Augusto. Dice uno, ¿pero quién es esta mujer? Qué bueno que ya pasó la época de las guerrillas y de los secuestros y los asaltos, me refiero por justificación política, pues yo creo que iba a andar con diarrea todo el día. Sí, pero es un miedo pánico el que tiene, que hay veces que no lo puede ocultar ese temor y empieza a decir tonterías y se confunde y todo, pero la otra es la incapacidad para la gobernación en una situación, en una coyuntura tan crítica como la que enfrenta México hoy. En pocas palabras, no era ella la persona adecuada para gobernar un México en este tiempo, en esta coyuntura. Pero ¿por qué la elige? ¿Por qué la designa el bulto? ¿Por su abyección? ¿Por lo arrastrada? Por eso la escogió. Y ahorita, como he afirmado en varias ocasiones, el más preocupado por el desastre que es el gobierno de la anticientífica es López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué el bulto está desesperado? Porque está viendo que su proyecto, su pasar a la historia se está yendo por el caño. Jamás pensó, porque él se comió la carnada de que era científica, de que era doctora y etcétera, etcétera. Pero engaño. Un doctorado no quita lo pendejo. No se les olvide eso. No se les olvide eso. México ha tenido excelentes gobernantes sin ser doctores en algo, ni en economía, ni en esto. Y a la inversa, ha tenido doctores que no han servido para nada. Entonces, es importante aclarar eso, pues. ¿Qué es lo que domina en la gobernante, no gobernanta? ¿Qué domina en ella? ¿El miedo o la incapacidad? Mi opinión al respecto es que es la combinación, es la unión de las dos. Tiene un miedo pánico y es incapaz. Y esa incapacidad da por resultado que tenga más miedo. Y ese miedo hace que su incapacidad sea gigante. Se alimentan mutuamente esas dos cuestiones, el miedo
el pánico y por otro lado la incapacidad y la inexperiencia. Ahora bien, ¿qué es lo que representa Trump para nosotros como país, como sociedad, como gobierno, como economía? Trump es un personaje curioso dentro del establishment norteamericano. Para empezar, al igual que López el Bulto, no es un fenómeno que haya surgido de la noche a la mañana. Trump es resultado de un mal manejo de la política, fundamentalmente por los demócratas, que de repente empezaron a entreverarse con las élites político-ideológicas, culturales, intelectuales de la costa este y abandonaron lo que había sido siempre su clientela, fundamentalmente sindicatos y los trabajadores, miembros de esos sindicatos. Ese era el backbone, como dicen, la columna vertebral de los demócratas. Aderezado eso o adjunto a eso, pequeños agricultores, los farmers, personas que viven en estos de los estados de las grandes planicies, que poco a poco a los ojos de los demócratas empezaron ellos a caer uno por uno ante las grandes corporaciones agroindustriales de los Estados Unidos. Y se quedaron con un pedacito de tierra en la orilla de su propiedad o de su expropiedad, y ahí ellos, los hijos, estudiaron, se fueron a la costa este o a San Francisco, Seattle, etcétera, a los trabajos en las finanzas, consultorías, etcétera, y el par de viejos se quedaron allá, ya sin tierra, porque ya pertenecía a una gran corporación. Y todo ese proceso, los demócratas lo minimizaron. Agreguémosle a eso un nulo trabajo político. Sí, los señores encerrados en sí mismos, los pleitos por quién va a ser candidato, etcétera, etcétera, y se fue gestando en el seno de esas decenas de millones de norteamericanos pobres o muy pobres, o con poca educación, los que la señora Clinton, en un acto que le generó una pérdida de muchos votos, les llamó los deplorables. Aquí en México, pues no utilizamos mucho esa palabra, pero podíamos haber dicho los ignorantes, el infelizaje, etcétera, ¿verdad? Pero ella los llamó los deplorables, dando a entender que eran personas sin educación, que eran personas no refinadas, que vivían un poco como la vida de J.D. Vance. No sé cuántos vieron la película o han leído el libro que escribió él, su autobiografía, su biografía, él la escribió, donde dice uno, bueno, sí, hay pobreza, hay bolsones de pobreza en los Estados Unidos y esos bolsones contienen a millones de ciudadanos, de electores norteamericanos. A lo largo de los años, quizá a partir de los años 75, 80, empezó el Partido Demócrata a, no voy a decir aburguesarse, no es la palabra, sino a intelectualizarse. Y empezaron a surgir los Bernie Sanders, la señora Warren, la Ocasio-Cortez, la misma Kamala Harris, que son gente estudiada, que empezaron a tener posiciones importantes, ya sea en la judicatura o en el poder judicial o en la parte del legislativo o en el ejecutivo o en algunas grandes universidades, embajadas, servicios exteriores, etcétera. Entonces empezaron a degustar las mieles de sus estudios, del triunfo, de codearse con lo que hoy el presidente, bueno, hace 2 días llamó el presidente Biden la plutocracia. Esos grandes ricos, esas grandes fortunas que tienen decenas de miles de empleados bien pagados, llámese
Elon, como dicen en Nuevo León, Elon Musk, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, y antes, mientras en vida estuvo, Bill Gates. Perdón, Steve Jobs, perdón, ya lo estoy matando a Bill Gates, ¿no? Y todos estos nuevos ultramillonarios, dueños o accionistas principales de las grandes empresas tecnológicas. Y entonces todo el mundo quiere trabajar en la compañía Apple o en Meta o con Elon Musk o en SpaceX, y etcétera, etcétera. Y desprecian a un trabajador que hace refrigeradores o lavadoras allá en un pueblo perdido, en una ciudad perdida, que de repente les dice Whirlpool, ¿saben qué, carnales? Voy a cerrar esto porque ustedes me cuestan muy caro, porque la hora a ustedes se las pago a 25 o 28 dólares y allá en Monterrey me salen 7 o 8. Así es que prepárense, se les va a dar su liquidación. Y así hay miles de casos en los Estados Unidos y nadie les explicó a esas personas. Nadie tuvo la decencia y la visión política de explicarles a ellos el proceso inexorable, inevitable que se estaba presentando. Y al mismo tiempo, generar una serie de programas sociales para paliar esa situación de desempleados en las que quedaron. Esos millones de deplorables, de despreciados, de dejados de la mano de Dios demócrata, esos empezaron a almacenar un resabio, una amargura que empiezan algunos del Partido Republicano a detectar y a explotar. Uno de esos personajes fue Donald Trump. Y lo estuvo haciendo por todos los medios, programas de televisión, estafando al fisco, mintiéndoles, engañando inversionistas y construyendo un imperio de saliva, hoteles, casinos, edificios, etcétera. Pero su discurso era reivindicador. Y entonces aquellos pobres, aquellos jodidos, aquellos deplorables, como dijo la señora Clinton, vieron en él la espada flamígera del justiciero. Lo demás, señores, es historia. Ese es Trump. Llega con poca experiencia en la política y comete una serie de torpezas y tonterías y dice peores cosas, pero hoy, cuidado, porque ya aprendió, ya está en la segunda vuelta del velocímetro. Ese proceso mismo es el que pasó en México con ese violador de la ley, con ese mentiroso, con ese demagogo, con ese cacique pueblerino que sigue siendo el bulto López Obrador. Un hombre ignorante que lo único que sabía era hacer engañar, mentir y arengar a esa masa desposeída que el PRI, el PAN, el PRD y esos ya cuando estaban acá y después del 97, cuando la reforma electoral, donde ya no tenían que andar pidiéndole al ciudadano dinero para sus gastos de operación, que ya los panistas no necesitaron andar haciendo rifas para mantener su estructura. El PRI, bueno, pues era una oficina gubernamental. Entonces, cuando se cambia la ley y el artículo 41, mediante un modelito matemático ahí, les entrega a los partidos cientos o miles de millones de pesos, ya no necesitan al ciudadano. Y empiezan los dirigentes partidarios a codearse con las grandes fortunas, otra vez la plutocracia, la oligarquía, y esto y acá, y oiga, mi líder, hay una ley ahí, hombre, que sus diputados están apoyando. Yo lo arreglo eso, don fulano. No se preocupe. ¿Pero cómo se llama la ley? No, se llama la ley de la gravedad, porque si uno se aplica y nos dan unos trancazos a caer, yo la arreglo. A ver, fulano, el coordinador, vente acá, mira, me paras esa ley de la gravedad, por favor.
Oye, pero es que la física, Newton, no, me paras esa ley. Y bueno, dice aquel, porque eso soy diputado, me van a ser senador dentro de 3 años. Y los partidos se vuelven negocios. El Verde, el Partido del Trabajo, que es un regalo del presidente Salinas para su compañero en la Escuela de Economía, Alberto Anaya. Y luego surge Movimiento Ciudadano, que antes se llamó ¿qué? Convergencia, de Dante Delgado, que dijo: yo quiero mi partido. Me metieron a la cárcel, pero voy por la revancha. El PRI, bueno, un partido histórico, el PAN igual. Y entonces surge, en un determinado momento, surgió una reforma donde dice hay que legalizar al Partido Comunista. Órale pues, para dar visos de democracia, y luego el Partido Comunista pasó, creo que PSUM, y luego el PRD, el 89, donde llega otro cacique peor que López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, y quiere agarrar eso como si fuera su hacienda personal, se pelean, lo traiciona López Obrador y se queda con el PRD. Los exprime, los explota y aquellos en la baba. Uno era senador, otro era diputado y otro presidente municipal y gozando las mieles del triunfo, mientras el otro socavando ese. Llega el momento, les da el trancazo y crea su movimiento Morena. ¿Qué pasó con el PRD? Se extinguió el PRD, ya no existe. Aquel proceso de Trump es muy similar, guardando las debidas proporciones y diferencias, por supuesto, pero del fenómeno López Obrador. ¿Por qué votaron 36 millones por la anticientífica? Pues porque hay un trabajo de hace 25, 30 años vendiendo una narrativa mentirosa, vendieron el país, la mafia del poder, pero ¿qué hicieron los dueños, por ejemplo, de esas grandes corporaciones de medios que los tienen como un instrumento para obtener privilegios, pero tienen por allá una empresa que se dedica a las agencias de automóviles y al arrendamiento y obtienen contratos que 5,000 camionetas, que 3,000 esto, y luego por ahí el otro que hospitales, que banco aseguradora, y el otro tiene cines y ahí van felices haciéndose increíblemente ricos y tenían la puerta abierta del secretario, del presidente. Por esa razón, tenemos que entender lo que está pasando ahorita. La anticientífica es el producto de ese proceso, como Trump es el resultado de aquel proceso. Gente atravilaria, gente caciquil. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha hecho este gobierno de pedorrillo de la anticientífica? En vez de convocar a los mejores, a los más experimentados en materia de comercio exterior por la amenaza de los aranceles, a los mejores diplomáticos, sea que estuvieran jubilados o no, a ver, vénganse y órale, para diseñar una estrategia. Pero en economía está Ebrard, que lo único que sabe es robar la comisión otorgando un contrato. Y el otro inútil, el psiquiatra, vean ustedes allá, se digitalizó ya el consulado de Phoenix porque les está entregando un acta de nacimiento que imprimieron en la computadora cuando casi todos los estados del país ya hacen eso desde hace muchos años. Es evidente que ahora sí tiene que sentir miedo. Y si a eso le agrega su ignorancia, su desconocimiento, la tormenta es perfecta. Por eso están que no se paran la diarrea. Se acabaron ya el Pepto-Bismol en las farmacias. El lunes, ¿qué vamos a hacer? Y luego salen con las típicas estupideces de ese patrioterismo acedo, caduco. Pues esto, tenemos el himno nacional. Háganme el refabrón, cabrón. Pues esa es la Claudia. Una mujer que dice, una gobernante que dice, pero aquí tenemos el himno nacional. ¿Y de qué te va a servir? ¿A poco cantar una vez el himno nacional ya
te rebaja los aranceles de 25 a 20%, por favor. Eso es lo importante, lo que nosotros que estamos fuera tenemos que entender primero para exhibir a esta bola de ignorantes. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a Trump? El problema es que aranceles, eso se pueden combatir, se arreglan de alguna forma, pero su cobardía y su incapacidad les impide entender para poder desarrollar una estrategia correcta, adecuada, pero asesorada por los mejores, no por los peores, los más brutos, para no decir otra palabra. Ese es el gran dilema en el que está metida la anticientífica y no va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque tiene miedo correr al doctor psiquiatra, porque tiene miedo correr a la de gobernación, porque tiene miedo correr a Ebrard, porque tiene miedo correr a Mario Delgado, tiene miedo correr a esta, a la otra, tiene miedo mandar de embajadores a Dan Augusto y a Ricardo Monreal. Bueno, el problema es que se va a llevar entre las patas al país y a su gobierno. ¿Qué va a pasar entonces de aquí al 20, el lunes? Lo primero que tenemos que reconocer es que estos personajes del gabinete y la misma gobernante no son solo cobardes, no son solo miedosos, apanicados, sino que le temen a lo que pueden decir algunos. ¿Qué van a decir de México? Pues el problema no es qué van a decir, el problema es lo que vas a hacer tú como gobernante. Tienen miedo a reconocer sus limitaciones. Ahora bien, ¿cuándo va a despedir a medio gabinete para conformar un gabinete de gente capaz, gente valiente, digna, que le diga la verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que dijeron en diciembre vamos a empezar a pagarle a los proveedores? No les han pagado ni un 5 ahorita, ni un 5. El inútil que este es un académico, que un teórico de la energía. Señores, Petróleos Mexicanos requiere un administrador que sepa cómo enfrentar la situación de una empresa quebrada, no un académico. ¿Por qué no lo corre? Le dice muchas gracias, maestro, y síguele allá en la Facultad de Ingeniería haciendo daño, pero aquí, es decir, la señora que está en energía, es que me decía una persona, Ángel, es que está por mientras, pero qué joda le está poniendo al país y al sector energético. Así, difícilmente podremos enfrentar hábilmente y con inteligencia lo que haga Donald Trump, mucho, poquito o lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay capacidad, pero tampoco hay dignidad. Porque hay obstáculos aquí que hacen más difícil y compleja la situación que lo que pueda hacer Trump. Trump tiene muchísimos problemas al llegar. Ahí le va. China, que cuidado ahí, ¿no? Ahí cuidadito con el chapsui. Rusia y la invasión cobarde a Ucrania. No puede, vamos a decir, desligarse de esa situación. El caso que hay en Europa, el avance de esos grupos populistas peor que Trump, y que en el caso de Trump es un solo país, 310 millones, 340 millones de habitantes, pero en Europa tenemos 27 países de la Unión Europea y cada quien en muchos temas jala por su lado. Por un lado está Orbán en Hungría, está Meloni en Italia, está señora en Francia, la señora Le Pen, que acaba de morir su papá, está esta gente en el Reino Unido, Farage y otra, Seymour, etcétera, y que están divididos en Alemania, el dirigente del partido Alternativa para Alemania. Es decir, allá es un hervidero de posiciones y países. La ventaja aquí con Trump es que es uno solo.
Allá en la Unión Europea son 27 países. En ese sentido son problemas que tiene que enfrentar Trump, porque va a permitir que China se lance, por ejemplo, contra Taiwán. Imposible, tiene que amarrarse. Los problemas del Medio Oriente. Es decir, esos son los problemas que tiene Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa con México que tenemos un tratado o un acuerdo de libre comercio de 3 países? Una de las cosas que exhibe primero nuestro antinorteamericanismo ramplón acedo es que a pesar de estar en ese tratado y que nos hemos beneficiado tremendamente, pateamos el pesebre todos los días. Nos burlamos de Trump, no le dijo la anticientífica en una expresión absurda, ofensiva. Es que no le han dicho a Trump que ya no gobierna Calderón. Y dice uno, pero qué necesidad, diría el filósofo Juan Gabriel, de decir esa estupidez. Es decir, eso exhibe esa cosa de se benefician. Ella presume, yo estuve en Berkeley. Lo que no dice es que su esposo en aquel entonces, Carlos Simas, estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Stanford, la universidad más cara de Estados Unidos. Eso no lo dice. Con una beca del CONACYT, además. Entonces, estamos pues ante una situación donde atacar a los Estados Unidos es el deporte nacional. Miren, muchos de los que me ven y escuchan en este momento no habían nacido en 1900, ahorita les digo 94, cuando lo que se ha denominado el error de diciembre, cuando nos quedamos sin reservas, una situación de crisis, etcétera. En ese entonces, México se quedó sin $1 prácticamente para hacer frente a sus compromisos. El presidente Clinton, rebasando las reglas de un fondo de contingencia para apoyar a gobiernos y países amigos, que en aquel entonces tenía 25,000 millones de dólares, eso era todo lo que tenía, se pasa las reglas que limitaban al 20% máximo de ese fondo el apoyo a un país específico. Se pasa eso por donde ya saben y los 25,000 millones a apoyar a México. Y va con el Fondo Monetario. ¿Y tú cuánto pones? 10. Tú Banco Mundial que 17 o a la inversa. Y se juntó un paquete de 52,000 millones de dólares. Órale, México. ¿Por qué? Porque era en el interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos, no porque sean muy buenas gentes y lo que sea. Tuvimos que garantizar con las facturas del petróleo que estábamos exportando, pero nos salvaron como país. Eso es algo que debemos agradecerle al presidente Clinton y al Congreso norteamericano. De estos izquierdistas pedorros que abundan ahí en Morena, que reconozcan eso. No, es que nos explotan y una bola de babosadas que dicen. Así está la Claudia. ¿Cómo es posible que durante muchos años hayamos tenido un déficit con la República Popular China que alcanza ahorita niveles de 100 y pico mil millones de dólares y tenemos un superávit con los Estados Unidos de 100 y pico, 150,000 millones de dólares para que le paguemos a los chinos, les podamos comprar todo eso con lo que ganamos con los norteamericanos? ¿Ustedes creen que van a ver con buenos ojos los norteamericanos esos? Imposible. Entonces, no, que nosotros, no, ni madres. Si estamos en un tratado de 3 países, tenemos que reconocer las obligaciones que tenemos como parte de ese acuerdo. ¿Cómo le estoy permitiendo a China que me llene de precursores químicos y luego diga, no, pues que cómo no, cómo que no? Pues ahí tienes Manzanillo lleno de contenedores que vienen de allá de China. Es decir,
cuando uno está en un acuerdo de ese tipo, tenemos que corresponder, porque es una responsabilidad nuestra eso. Pero aquí queremos como el becerro mamar y dar de topes. No se pueden las dos cosas. En ese sentido, pues, estamos no tanto por lo que haga Trump o diga, sino estamos por nosotros mismos, porque no entiende este gobierno y tampoco el anterior lo que implica estar en un acuerdo, como fue NAFTA y ahora es el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá. ¿Creen que le vamos a ganar? No, nosotros tenemos el himno. ¿De qué te sirve el himno, carajo? Miren, es que el gran problema de nuestro país es la ignorancia. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje nefasto en Colombia, Pablo Escobar? ¿Saben ustedes cómo muere Pablo Escobar y gracias a qué? Que los Estados Unidos invirtieron miles de millones de dólares en infraestructura, en aparatos de escucha. Había, creo que en Medellín o la ciudad donde lo capturaron a este hombre y lo mataron ahí en una azotea, en un techo, aviones que 24 horas estaban volando con aparatos de escucha para captar ciertas conversaciones y ubicarlas. Se bajaba un avión, subía otro y ya que estaba acá, entonces bajaba esto. Sí, pero nosotros no, aquí no van a entrar agentes de la DEA, pero son los que tienen la inteligencia, los satélites, los drones, tienen todo. No, 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 porque México es soberano. ¿Cómo dijo? Cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. ¿Pero quién está hablando de subordinación? ¿Quién? O sea, inventamos cosas para justificar nuestras estupideces en la conducción gubernamental. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes va a pronunciar un discurso quizá tronante en algunos aspectos, va a plantear esto que está aquí, esta nota, es en la edición electrónica del Wall Street de hace un rato. Esto saldrá en la edición impresa de mañana sábado, en la del fin de semana del Wall Street. Y dice aquí en traducción libre, Trump está listo para rebasar al Congreso en dos temas, la frontera y aranceles. Aquí está. Eso es lo que quiere decir Trump, ready to bypass Congress and border and tariffs. Es lo que quiere decir. Como diciendo, me vale. La seguridad en la frontera y el muro o lo que sea, yo lo hago. Que se opone el Congreso, me vale. Y los aranceles, que si esto, que lo otro, que la Organización Mundial del Comercio, téngale, yo les pongo. Pero yo no voy a estar dándole dinero a México para que le pague el déficit que tiene con los chinos. Lo cual suena lógico porque estamos en un acuerdo de libre comercio, de cooperación, de interdependencia económica. O sea, llega un momento en que llega un presidente como Trump y dice, oye, ¿me estás robando, maestro? Estás teniendo un superávit conmigo de 120 o no sé cuántos decenas de miles de millones de dólares que utilizas para comprarle a esta bola de sinvergüenzas y ratas. Vean ustedes cómo tiene Morena, producto del soborno que reciben, lleno de trolebuses y algunos camiones y la reparación del metro que van atrasados como un año, año y medio. Esos son los chinos. Todo el contrabando ahí en Tepito junto con coreanos, etcétera. Digo, pues llega un momento en que el otro dice, oye, ya basta, ya me saqueaste. Y entonces entran las presiones. ¿Qué va a hacer la anticientífica? Pues no tiene otra más que apechugar. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos es 16 veces más grande que la nuestra. Nada más. El 83% de nuestras exportaciones van a dar a Estados Unidos.
La industria maquiladora, que tiene 2,5 millones de trabajadores, 70-80% son empresas norteamericanas. Es decir, tenemos una interdependencia que es lo que el presidente Salinas vislumbró en 1989-90. Y ha resultado benéfico eso para México. En esas condiciones, pues, señores, esperemos el lunes con atención. Trump está planteando muchos objetivos, disímbolos entre ellos, aranceles, el muro, que quiere comprar Groenlandia, que quiere recuperar el canal de Panamá, que le quiere poner Golfo América al Golfo de México. Son muchas cosas. Que les quiere exigir a los países europeos que su presupuesto de la defensa, que ahorita en promedio está bajo de 2, que suba al 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, son una gran cantidad de objetivos que no los puede cumplir todos. Pero de todos esos, el más fácil es México. ¿Por qué? Porque tiene una gobernante insignificante y además ignorante e incapaz. Y porque tiene una clase política corrupta en extremo. Ahorita en México hay miles y miles de políticos, chicos, grandes, muy grandes, que temen lo que hubiese ya dicho algunos de los testigos protegidos, el otro por acá, el otro por allá, que si el Mayo, que si el Chapito o el Chapititito, lo que sea. Es decir, esa es la realidad para nuestro país. Entonces, ¿qué le diría yo a usted? En primer lugar, no tenemos nosotros ni grandes empresas, ni somos multimillonarios, ni somos de los ultra ricos, ni parte de la oligarquía. Somos unos ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo, que lo que quisiéramos es que hubiera decencia entre los políticos, que hubiese capacidad, amor por el país y sobre todo honradez. Hoy los partidos políticos no existen en México y eso me lleva al último tema del editorial. Acabo de leer un trabajo sobre la insignificancia del Partido Demócrata. Hoy, si uno revisa las notas en la gran prensa norteamericana, los demócratas, el Partido Demócrata no existe. Está en la irrelevancia total. Todo es Trump, el Partido Republicano, J.D. Vance, los funcionarios que van a ocupar los puestos, etc. Es decir, la victoria de Trump aplastante mandó a la irrelevancia al Partido Demócrata. Para recuperar una cierta posición, pues podrán pasar 2 o 3 elecciones, cuando menos, en los Estados Unidos. Ahora, viendo ese caso, volteemos a México. ¿Considera usted que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, son relevantes en este momento? No, no existen. En la discusión, en la agenda, todo es Morena, todo es esto, y que si por acá la reforma judicial, que si el INE, que si cuántos miles de millones de pesos. Y los partidos de oposición, por allá sale el PRI con algunos fotos o un tuit y que estamos aquí con Pedro Pérez y gracias a él el PRI es fuerte y vamos a ir. Pues ¿dónde estaba el día de las elecciones el señor Pedro Pérez? Que ni siquiera pudimos cubrir el 100% de las casillas, que por allá el otro y la chamarra roja y aquí nos juntamos. Eso no hace a un partido político, no nos engañemos. Eso es puro oropel. Una bancada de 35 diputados encabezados por un ignorante como es el diputado Moreira, y en el caso de la del Senado eran 16, 12 fueron, bueno, a uno lo corrieron y la otra se fue y ahora es
gran senadora de Morena, quedan 14. Con 14 y 35 allá, ¿va a ser relevante el PRI? Como dijo el clásico, no me eche inglés, por favor. Es decir, la irrelevancia, pero esa irrelevancia la construyó el PRI a lo largo de años. Esa irrelevancia del PAN la construyó el PAN a lo largo de años. Y la extinción del PRD la construyeron los chuchos a lo largo de años. Disfrutaron, ahora les llegó la cruda. En esas condiciones, pues, ¿qué le propondría yo a usted? Primero, sereno moreno. Es decir, el lunes nada nuevo va a pasar. Habrá un discurso tronante, interesante, que deberá ser analizado cuidadosamente de Donald Trump. Pasarán en algunos casos varios meses o semanas para que sean, en el caso de que el puesto requiera constitucionalmente la ratificación por el Senado. Entonces, tendrá que ir al Senado. Entonces, vamos a decir que en 2 meses tendrá ya todo su gabinete integrado y empezará a trabajar. Hay cosas, hay decisiones que obligadamente pasan por el Congreso. Obligadamente. Entonces tendrá que haber el lobismo y esto y el otro, ¿no? De tal manera que de manera inmediata no se van a dar esas cosas. Pero sí la amenaza está latente. ¿En dónde? En los narcotraficantes que están allá y que están negociando un arreglo para obtener ciertos privilegios, que vea a mi familia una vez al mes, que vea a mis hijitas o a mis hijos o el esto, es decir, cosas así. En ese sentido, los gringos se pintan solos para eso. Y si aquí en México no hay la suficiente madurez y objetividad de parte de la gobernante, cosa que dudo, nos va a ir ahí sí como en feria. Ahí sí como en feria. Con este gabinete que tiene, que es puro cascajo, olvídense. Si esta señora no corre al menos a medio gabinete en cuestión de 1 o 2 meses, nos vamos al abismo. No habrá remedio. Con esa gente no se puede. Con Ebrard, que parece cachucha aduanero, que anda recogiendo juguetitos y muñequitas. A ver, señor. Con el otro psiquiatra, no, ya se digitalizó esto y enseña ahí el acta de nacimiento. Señores, seriedad, por favor. Y luego el otro por allá, el fifí aquel, tantos miles de kilómetros de trenes de pasajeros que vamos a hacer. Toma lo que vas a hacer. No han podido terminar el pedacito entre Lechería y el AIFA. Ya tienen como 3, 4 años, o no sé cuánto tienen ahí. Van a terminar 3,700 kilómetros. Y que de México a Laredo, de México a Nogales, no saben ni dónde quedan, hombre. Por favor, seriedad, señores. El Tren Maya no lo terminan todavía. No lo terminan. Dos Bocas, pues no sabemos cuándo podrían empezar a hacer pruebas con las instalaciones completas. No tienen el oleoducto para llevar petróleo crudo, para refinarlo. No tienen el gasoducto para sacar el producto terminado. Todo eso falta. Pero la gente sí, Dos Bocas, etcétera. Vean el AIFA, muy bonito, y el premio, pues sí, pero un aeropuerto lo es en la medida en que tiene millones y millones de pasajeros. Una aerolínea ahí con 2 aviones que son del año de la canica. Señores, seamos serios, por favor. Cosa que a los de Morena parece que no se les da la seriedad. Y luego, miren, un tema que parece que algunos de los funcionarios, perdón, no, tratamos en tiempo, ¿no? Digo, no es que encarrerado el ratón, tiene a su madre. Así es, ¿no? Bien. Estados Unidos es un país
grande, 340, 350 millones de habitantes, que no había tenido o no había experimentado los problemas demográficos que los países europeos han experimentado desde hace 20, 25, 30 años quizá. A medida que las madres norteamericanas iban decidiendo tener menos hijos, es decir, caer la fertilidad o la fecundidad, empezar a tener un hijo o algunas mujeres no tener hijos, eso lo pudieron resolver con las madres migrantes que llegaban de países latinoamericanos fundamentalmente, llegaban y veían que la escuela gratis, que seguridad, etcétera, y empezaban, dicen aquí si puedo tener hijos, 3, 4, pero llegó un momento en que ella dice, oye, no, con uno también y quiero trabajar. Y ya en Estados Unidos empiezan a presentarse graves problemas por su envejecimiento en la población y por la carencia de niños, porque las madres en Estados Unidos, sean madres de color, sean madres asiáticas, sean madres latinas y madres guaspes y norteamericanas, blancas, anglosajonas, protestantes, tampoco tienen inclinación a tener hijos. Y ya está Estados Unidos ante un severo problema demográfico. Y aquí en México, que tenemos un problema también, en el Plan México, piensan ustedes que viene una expresión siquiera una vez que diga envejecimiento demográfico, ni lo conoce la dama del buen vestir de Jalisco. Para nada. No aparece la palabra pensiones en esa porquería de plan que nomás echaron a perder papel. Ese es otro tema donde podría darse el caso que los Estados Unidos facilitaran la migración que llama el mundo la migración calificada. Y el poco talento que tenemos en ciertas profesiones se vaya a Estados Unidos. Hasta con esa hay una posibilidad al mediano plazo de aquí a 10, 15 años. Esa es otra de las cosas que esta gente ni entiende. ¿Qué vamos a hacer con ellas, con ellos? Pues lo mejor sería ganarles el 27 en la Cámara de Diputados para detener esta sangría, esta tragedia. Pero ni para eso nos va a alcanzar, por desgracia. Acuérdense de mí. Porque el PRI y el PAN va a nominar a los mismos, va a nominar a los cuates, los amigos, los compadres, etcétera, y no vamos a juntar entre esos dos partidos, PRI y PAN, 251 diputados. Para ahora sí, incidir en la ley de ingresos e incidir en la redacción del presupuesto de egresos de la Federación. Y también impedirles la reforma constitucional al no contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Como ven, vamos a vivir, como dice la maldición china, tiempos interesantes. Espero haber sido claro. Nos vemos aquí. Todavía no termina, ¿no? Pero habrá plática con Ángel el lunes a las 7. Ya para ese entonces ya tendremos el discurso, ya habré escuchado detenidamente el discurso de Trump y lo comentaremos el lunes a partir de las 7 de la tarde o noche, como guste, aquí en Platica con Ángel. La mañanera el lunes todavía no será suficiente, salvo las noticias o las notas que publiquen el New York Times, Wall Street, etcétera, o el Financial Times, ahí podemos ver, pero habría que esperar pues al discurso del presidente electo y ya para ese entonces ya sería el presidente constitucional al haber jurado sobre una Biblia la protesta o su juramento que hacen los presidentes norteamericanos.
Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 17 de enero del año 2025.